Soy Yareli Castillo, psicóloga y alguien que sabe lo que es vivir con demasiadas complicaciones. Pero aprendí que al buscar lo simple, todo cambia. En este podcast encontrarás historias, herramientas y reflexiones que demuestren que mejorar tu vida no es complicado. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast No es complicado, donde hablamos cosas que creemos que son complicadas, pero aquí vamos a encontrar muchas estrategias y herramientas para que no sea así. Muchos creen que emprender es solo negocio. Y siempre cuando escuchamos la palabra emprendimiento, lo que imaginamos es la empresa ya lista y ese empresario que quizás siempre le fue bien en la vida. Pero nadie habla quizás de lo más importante y es la resiliencia y el caos emocional que muchas veces vivimos para poder llegar a esa etapa que muchos queremos, pero que también a muchos se nos complica. Por eso el día de hoy nos acompaña un invitado muy, pero muy especial, que a lo mejor muchos de ustedes ya lo van a conocer porque lo sube en todos lados. Y es Manuel Fonseca. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muy contento de estar aquí en tu podcast nuevamente. La segunda vez, ¿no? Que ya estamos por aquí en este regreso. Muy contento de estar aquí contigo y de compartirle a tu público, a la gente que te escucha, todas nuestras vivencias, mi vivencia, y que de esto sirva para algo, que lo utilicen para bien, ¿no? Para su crecimiento también. Claro, Manuel, pues yo te conozco. Todo. Me refiero a lo que te dedicas. Claro. Sí. Y hay cosas, Manuel, que me encantan de ti. ¿Te quieres casar conmigo? Ya estamos casados. Perdón, es cierto, ya estamos casados. No, creo que estas últimas semanas hemos hablado mucho como de tu camino hacia el emprendimiento. Sí, y creo que hasta cierto punto has estado como en mucha reflexión y mucha introspección esas semanas, en donde a veces te estresas, en donde a veces dices, ¿por qué tiene que ser así este camino del emprendimiento? Pero siempre que te cuestionas todo el estrés que cargas, al final siempre concluyes con tu historia de vida y dices, quizás ese Manuel pequeño no se hubiera imaginado todo lo que en este momento está alcanzando, pero sobre todo recuerdo que siempre hablas de cómo desde muy pequeño tú sabías si querías ser emprendedor. Y me impresiona mucho tu historia de vida porque posiblemente cuando queremos algo es porque quizás nuestros padres son emprendedores, ¿no? Y nos imaginamos el emprendimiento, pero tus padres no fueron emprendedores. Al contrario, viviste algo que quizás también marcó mucho tu infancia, pero a mí me sorprende cómo ese pequeño Manuel siempre decía, yo quiero más. Sí, totalmente. Es precisamente, fíjate, cierto, lo platicábamos en la semana y hablábamos respecto a cómo mis creencias, mis pensamientos, no solo mis creencias, sino todo lo que era el contexto, pues quizá era muy diferente a lo que hoy en día estoy viviendo. Y no quiere decir que sea malo, ¿sí? No quiere decir que sea malo, sino es que todo ese contexto me llevaba a creer algunas cosas, pero ojo, que yo quería mejorar, ¿sí? Que yo quería mejorar y quería salir de ese contexto que, como les digo, no era malo, pero me hacía sentir incómodo, ¿no? Me hacía sentir incómodo y que me daba las ganas de salir adelante. Manuel, ¿en qué momento tú dijiste, es que yo quiero más? Recuerdo bien que me mencionaste, ¿es esto lo que me va a tocar vivir? Sí. Y recuerdo que cuando lo mencionaste se te nublaban los ojos así de lágrimas de, ¿es esto lo que a mí me iba a tocar vivir? ¿En qué momento ese Manuel dijo, o cambió quizás la pregunta de, ¿será esto lo que me va a tocar vivir? ¿En qué momento dijo, yo puedo cambiar esta manera en la que vivo? Pues vamos por partes. Vamos por partes, barajémosla más despacio. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Por qué ese pequeño Manuel se cuestionaba si esto era lo que a mí me tocaba vivir? Ok, va. Pues fueron muchas circunstancias, ¿no? Fueron muchas circunstancias las que me llevaron a analizar, a pensar, a decir que en realidad esto es a lo que estoy destinado. Pues tengo 35 años, soy docente, emprendedor también, ¿sí? Y pues crecí en una familia clase media baja. Vivía en Infonavit Los Fresnos, muy conocido aquí. Todo el domicilio, luego postal.
Pero bueno, es a lo que me refiero del contexto, ¿no? Donde se vive un contexto donde enfrente tienes vecinos que viven diferentes circunstancias. Vaya, no te muestran algo diferente a lo que tú vives cotidianamente, ¿no? Mi mamá, una trabajadora perfecta de un colegio, mi papá, un mensajero de una empresa también, ¿no? Entonces vivíamos una vida de, ahora sí, ¿cómo lo puedo llamar? Normal, tranquila, pero con sus carencias, ¿no? Con sus carencias, donde no sobraba, pero no faltaba, pero te limitaba, ¿no? Te limitaba y tú decías, wow, o sea, cuando no tenías la conciencia quizá no te incomodaba. Cuando eras muy chico, ¿no? 4 años y que le pedías a Santa Claus o querías salir a un restaurante a comer pizza, pues quizá te decían, no, mi hijo, aquí podemos hacerlo, ¿no? Y no tiene ningún problema. Y decías, pues, wow, es verdad, no tengo ningún problema con eso. Pero cuando empiezas a crecer y te das cuenta que esas limitaciones, cuando no son bien transmitidas o bien dichas, pues te empiezan a generar una incomodidad, ¿no? Y te empiezan a hacer creer que esa es la vida que te toca, ¿sí? Ahora sí, si lo decimos de cierta manera, que esa es la vida que te toca y que estás destinado a ella, ¿verdad? Entonces, pues parte de lo que yo siempre reflexionaba es, creo que no estoy destinado a vivir esto, pues. Sobre todo cuando yo lo interpretaba así, me sentía humillado en estas situaciones que te platico que me limitaban. Y yo decía, ¿por qué yo no las puedo vivir? O sea, ¿por qué yo no puedo ir a un restaurante a comer pizza los domingos quizá? O ir al Burger King, o que tan solo el hecho a lo mejor muchos se identifican, de pedirle a Santa Claus algo y que no te lo trajera, ¿verdad? Y decías, wow, pero bueno, al final mis papás lo hacían con todo el amor y todo el cariño, ¿no? Claro. ¿Qué crees que sea de las cosas más difíciles que quizás Manuel tuvo que pasar y replantearse nuevamente, esto no es lo que quiero vivir? ¿Qué fueron las cosas más difíciles? Yo creo que, mm, primero, pues las limitaciones, ¿no? Y segundo, el hecho de la falta de las cosas que podía vivir, ¿sí? Algo que me llamaba mucho la atención y se lo comparto a tu público y que creo que estamos para esto, para hablarle a la gente con transparencia. Pues mi papá en su tiempo fue alcohólico, ¿no? Fue alcohólico y vivimos en una familia de un alcohólico, ¿sí? Y pues cuando alguien tiene un vicio, el vicio está primero que antes que tus necesidades, ¿sabes? Entonces yo decía, wow, o sea, primero está el vicio y después está lo que yo necesito. Considero yo que esas fueron de las principales causas, como tú lo preguntas, que dije, ¿en serio? ¿Por alcohol, por cerveza, por fiesta? ¿Nos limitamos nosotros? O sea, ¿tengo que llevar una vida limitada en esto? Y creo que fueron parte de las red flags, señales que de niño pues las ibas interpretando, ¿no? Así como que entre que se te cruzan los cables y quieres entender qué sucede en tu entorno, pero que te van marcando, ¿no? Te van marcando y te van dando una pauta, en mi caso, hacia lo positivo, ¿no? ¿Por qué hacia lo positivo? Porque dije, yo no quiero ser alcohólico, pero también yo no quiero que nada falte en mi casa, ¿verdad? ¿Crees que alguien influyó en tu proceso, Manuel? Es decir, X o Y personas tuvieron que influir para yo tener este crecimiento. Por ejemplo, me pongo a pensar en mi vida y yo creo que si no hubiera llegado mi papá Pablo o mi Malulu a mi vida, híjole, yo no sé dónde estuviera, ¿sabes? Porque yo vivía en mucho caos, muchísimo caos. Y cuando ellos llegan a mi vida y me adoptan como su hija espiritual, en ese momento empezaron a entrar muchos conceptos a mi vida, como lo que es una familia, como lo que es una mamá que te cuida, como lo que es alguien que te diga hermana y que cuide de ti. O sea, porque yo en mi historia familiar era yo la hermana mayor que cuidaba de mis hermanos. O sea, a los 9 años yo cambiaba pañales, estaba a cargo de mis hermanos. Y hoy ya no lo veo desde el juicio, ya no lo veo desde
por qué mis padres permitieron X o Y, lo veo más como de, pues quizás tenía que pasar y punto, ¿sabes? O sea, y no desde una resignación, sino como una aceptación radical en mi vida, en donde ya hice las paces con ello y me dejó muchas enseñanzas en este presente. Y yo creo que por ello no hubiera existido, no es complicado, porque justamente nace, no es complicado, de todo este caos y tantas complicaciones que vivía. Entonces, para mí, mi papá Pablo y mi mamá Lulu fueron un parteaguas impresionantes en mi vida. ¿Crees que también existieron personas alrededor de la vida de Manuel que fueron un parteaguas? Sí, totalmente, totalmente. Una de ellas, pues, mi familia, ¿no? Mi familia que siempre estuvo para ayudarnos, pues, siempre, siempre. Cuando faltaba algo en la casa, si no eran las hermanas de mi mamá, la familia de mi papá, que nos daban, que nos regalaban despensa. Sobre todo una tía, ¿no? Que siempre voy a apreciar mucho. Nos regalaba despensa, cosas, comida. Mis abuelos, que también siempre estaban al tanto de nosotros, ¿no? Y mis tíos varones, pues, ¿no? Que siempre estaban ahí apoyándonos y viendo las necesidades. Fíjate, te quiero contar algo que a lo mejor no te lo he contado nunca, pero yo decía, toda mi familia tenía un automóvil, ¿sabes? Y nosotros siempre andábamos en camión. Y yo decía, wow, es que sí puede haber gente que gane más, que se pueda comprar un coche, ¿sabes? Porque me acuerdo, pues siempre en camión, imagínate, desde los 11 años yo ya andaba solo en el camión, ¿no? Me mandaban a la secundaria solo en el camión. Pero no sabes el placer que sentía cuando nos decían mis tíos, no, nosotros les damos raite. Yo decía, no manches, me voy a subir a un carro particular, ¿no? Ajá. Y nos subíamos y, no manches, eso se siente ir en carro privado, ¿no? Ajá. Y tú dices, pero yo puedo aspirar a eso, pues, yo puedo aspirar a tener un carro propio. Podemos aspirar a tener un carro propio. Ya pasaron los años, pues crecimos obviamente, como hasta los 24 años tuvimos el primer carro familiar, ¿no? Que fue muy emocionante para mí, pero que fueron el parteaguas. O sea, yo veía a mis tíos, en particular, pues tú conoces a mi tío Jaime, siempre en mucho tiempo ha vivido también en abundancia y carros, casas y cosas así. Yo decía, wow, o sea, ¿qué hace mi tío? Que quizá, pues mis papás no están haciendo, y con eso no los estoy juzgando, ojos señalando, pero que, o sea, tiene para muchas cosas. ¿Qué es eso que está haciendo? Casi le decía, enséñame, ¿eh? Pero pues era un niño de 12 años, ¿no? 11 años, cuando empecé a despertar y a ver todo eso, pues, ¿eh? Claro. ¿Y tú crees, Manuel, que parte de tu personalidad fue desarrollada, o quizás no, por estas carencias que quizás Manuel vivió? Sí, claro, sí, claro. Tú vives el día a día desde lo que te enseñan en casa, ¿no? O sea, yo decía, no, pues, creo que, como lo que platicábamos ayer, ¿no? Creo que mi vida va a ser, pues, es una vida, o sea, no, digo, mi vida hoy en día yo la considero muy extraordinaria, la vivo muy bien, me la paso muy bien, ¿no? Pero yo decía, a lo mejor una vida muy rutinaria, ¿no? Donde voy, gano el salario promedio, vivimos ajustados, no hay para algunas cosas, pero vivimos felices, vivimos contentos, vivimos en familia, ¿no? O estos detalles que te menciono. Pero sí, fue el parte del contexto lo que te va llevando a lo que vas creyendo. Pues ya, yo decía, lo típico, ¿no? Voy a estudiar, sacar una carrera, irme a una empresa, que me vaya más o menos, porque pues así es lo que estás acostumbrado a ver, ¿no? Porque de vecino tienes a la señora que, claro, no tengo nada en contra de eso, pero vives a la señora que trabaja en Soriana, que ves las carencias, ves al vecino que tiene un trabajo también donde es muy poco remunerable por cómo viven también. Yo no veía a gente abundante a mi alrededor y yo decía, pues esto es lo que me toca. Ok. Mencionaste también algo bien importante, Manuel, es como que parece que nos enseñan que tenemos que llevar como un protocolo, ¿no? Sí. Como que estamos destinados como al protocolo de nuestras familias. Pero ¿qué pasa cuando ese protocolo se rompe? Lo menciono porque inmediatamente vino a mí cuando yo era pequeña y yo decía, en algún momento voy a tener 18 años. ¿Y qué va a hacer de mi vida?
O sea, voy a estudiar y luego, ¿cómo voy a trabajar? Porque, por ejemplo, mi padre fue militar. O sea, y yo pensaba, yo decía, a lo mejor voy a terminar en la escuela militar, ¿sabes? Mi madrastra, pues, siempre fue ama de casa. Mi mamá, pues, se dedicaba a otras cosas. Y yo decía, ¿cuál va a ser el destino de Yareli? ¿Sabes? Como que yo me replanteaba mucho, o sea, yo me pongo a cuestionar y fue una niña que yo no sé cómo sobreviví con tanta ansiedad. O sea, hoy en mi vida adulta yo entiendo que fue una niña con mucha ansiedad, muchísima ansiedad, y yo me replanteaba, ¿qué va a hacer de mí? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué va a ser de mi vida? Eso sí, yo sabía que no siempre quería vivir con mis padres por toda la historia que muchos han escuchado de mí. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si el día de mañana ya no vivo con ellos y no puedo salir adelante? ¿Sabes? O sea, como que eran muchos miedos hasta que un día, por un tema familiar, sí o sí yo tenía que independizarme a los 18 años. Y cuando me independicé, fue como un caos porque en ese momento se rompió mi protocolo. Porque mi protocolo era estar con mis padres, terminar la universidad y pues ya Dios dirá. Pero mi protocolo se rompió cuando tuve que independizarme a los 18 años y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, ¿qué voy a hacer? Y yo recuerdo que dentro de las posibilidades de mi papá, era como de yo solo te puedo apoyar con 500 pesos a la semana y tú sabes lo que puedes hacer. O sea, y era pagar la universidad, era pagar el cuartito donde estaba y era como, ¿qué voy a hacer? O sea, y en ese momento fue como que, pues voy a vender lo que sea. O sea, voy a vender lo que sea. Y curiosamente, yo me considero muy mala para las ventas, pero eso me dediqué mucho tiempo de mi vida, a las Sí. ventas. ¿Cómo fue para Manuel? Porque en algún momento también se rompió tu protocolo, Manuel. Sí. Cuando papá tiene este accidente y fallece. Sí, claro. ¿Cómo fue para Manuel? Pero más que eso, yo creo que voy más atrás, ¿no? Voy más atrás en un momento donde tuve una reflexión muy interna. Dentro de las cosas que yo siempre le decía a mi mamá, es que yo le decía, ¿sabes qué, mamá? En mi desesperación, ¿no? Yo voy a tener mucho dinero. Yo voy a tener mucho dinero. Y ahí va donde te mencionó el contexto, ¿no? Mi mamá mencionaba. Eso decía un hermano que yo tuve y no se le cumplió. Me dolió. Yo decía, wow, pues sí, ¿eh? Y seguido yo le decía, yo voy a tener mucho dinero, yo voy a tener mucho dinero. Y nunca me va a faltar nada. Y al contrario, cuando tenga te voy a dar, yo le decía, ¿no? Y ella me decía, Dios no le da alas a las alacranes, la típica. Y yo decía, pues, ¿qué tiene de malo, no? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo pensar en que voy a tener mucho dinero y que Dios no le da alas a los alacranes? ¿Soy malo quizá? Ajá. O sea, ¿soy una persona mala para no tener el dinero? ¿O para no vivir bien? Y pues eran las cosas que me iban detonando. No, es que yo no soy malo. Aspirar a cosas buenas no es malo, ¿verdad? Pasado el tiempo, cuando termino mi carrera, soy ingeniero bioquímico. Pues no encontraba chamba, no encontraba chamba aquí en Tepic. Lo que todos vivimos. No encontraba chamba aquí en Tepic. O sea, pues ¿quién anda en Tepic buscando un ingeniero bioquímico? Yo creo que nadie, ¿eh? Yo creo que nadie, o muy pocos, ¿verdad? Y recuerdo que me sentía tan humillado, o sea, tan mal, porque yo decía, no manches, toda la confianza que me dieron mis papás para pagarme una carrera, toda la confianza, todo lo que invertí en mi carrera para hacer otra cosa. Era así un conflicto diario cada vez que iba buscaba trabajo. Pero también pasaba otra cosa, yo decía, es que quizás haciendo esto, quizás no voy a hacer o no voy a tener dinero como pienso que quiero tenerlo, ¿verdad? Y era una cuestión, no se me olvida una vez que estuve acostado en mi cama, así. Era un sábado, no tenía ni un peso para salir, todavía vivía en la casa de mis papás, no tenía ni un peso para salir y estaba... ahí fue mi primer emprendimiento, no vendía nada, no vendía nada, ni regalado, yo creo que se llevaban lo que estaba vendiendo. Y me sentía tan mal, dije, no sé qué voy a hacer de mi vida, pero lo que sí estoy seguro es que no quiero estar donde estoy y cómo me siento. ¿Sí? Esas son las palabras que hasta la fecha, después de 13 años, no,
11 años. Di tu edad, no pasa nada. 11 años. Sigo recordando porque fue una introspección tan profunda, pero tan profunda que dije, no quiero sentirme ni estar como quiero estar. Pero pues ahí es la primera parte de esto que me estás preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de que tengo la pérdida de mi padre? Pues una pérdida del protocolo de lo que tú estás mencionando, ¿no? Claro, crecer, ¿no? Y saber que solamente te queda una parte, que es mamá. Digo, no una parte porque creo que tienes la fortuna de tener una gran familia que siempre están, ¿no? Como juntos, pase lo que pase. Pero creo que, sobre todo para la vida de Manuel, no fue muy fácil esa pérdida. Porque a lo que tú me platicabas, papá fue muy distante parte de tu infancia, pero parece ser que fue como muy cercano a ti en la parte de tu juventud. Y de repente fue como que este trancazo de que ya no está tu papá. Sí, claro. Sí, pues fue así como que darme cuenta, ¿no? Que ya estás solo. Sí, de que, digo, tienes a tu mamá, a tu hermana y tu familia, pero te das cuenta que la persona que sentías tú de tu respaldo ya no está, pues, ¿sí? Y empiezas a pensar muchas cosas, muchas. Y pues nuevamente llegó el pensamiento, no quiero estar como estoy ni cómo sentirme, pues. Y creo que desde ahí fue algo que me dio las fuerzas para poder salir adelante. Y creo que considero que el Manuel de los 27 años, del 1 a los 27, sí es totalmente diferente al Manuel actual. ¿Sí? ¿Cómo fue para ti en este proceso que vives, Manuel, del emprendimiento, resignificar todas estas pérdidas? Porque yo me voy a atrever a decirte algo y no me van a dejar mentir. Las novias, bueno, en este caso recuerdo que te lo pregunté cuando éramos novios, somos muy preguntones, ¿a poco no? Con el tema de las relaciones pasadas. Tú. Bueno, quizás yo no soy yo la que le hace un montón de preguntas a mi esposo respecto a sus relaciones pasadas. Y hubo una historia que me platicaste que a mí en lo personal sí me impactó mucho. Que recuerdo que te querías anteriormente casar con una chica y esta chica te dice que no. ¿Por qué? ¿Lo recuerdas esa historia? Sí. O sea, cuando me platicaste, te lo juro que a mí se me apachurró el corazón porque dije, bueno, o sea, ya sabía lo que quería y está bien, pero como que sí dije, ouch. Otro red flag que fue así cuando yo tenía 27, 26, algo así. Ella tenía 25. Y fue así como que, pues hay que casarnos, ¿no? Pues ya llevamos como 8 años de novios, no sé. Estoy divagando, no me acuerdo ya. Y es que no me quiero casar contigo, me dijo. Y yo, pues, ¿qué? ¿Qué tiene malo, verdad? Ya somos adultos. Sí, es que no me quiero casar contigo porque no tienes nada aún. Y yo fue así de, no pude moverme, ¿no? Me quedé así como que, pero mentiras no estaba diciendo, ¿sabes? O sea, mentiras no estaba diciendo. Y creo que a pesar del hambre que yo tenía de salir adelante y las ganas, creo que en ese momento no llegaba en mí el impulso necesario para hacer esa metanoia que necesitaba mi mente para hacer el cambio que yo quería, ¿no? Que así decir, ahora sí me lanzo. Creo que me sentía muy cómodo por lo que estaba viviendo. Porque no se me olvidan las palabras que le dije. No te preocupes, estamos tus papás y mis papás que nos pueden ayudar. Pero, ¿sabes? O sea, fue eso, ¿no? Así dices, Claro. No te preocupes, le dije, tus papás y mis papás nos pueden ayudar. Y fue así de, no. O sea, si quiero que pase algo, es por ti. Y tú dices, ay, nomás traigo 3 pesos y un botón y una pelusa en la cartera, ¿no? Pero sí, fue algo que también me marcó bastante. Sí. Claro. Y tú mencionaste algo, quizás aún necesitabas algo como para tener ese impulso. Yo recuerdo que antes de iniciar no es complicado. Lo iniciamos en el 2019 por una ruptura amorosa que tuve. Y yo creo que fue la manera en la que resignifiqué este proceso que viví. O sea, y yo creo que no fue la ruptura amorosa lo que me llevó a hacer No es complicado. Oye, ya lo entiendo de esa manera. Más bien necesitaba esa ruptura amorosa para que Yareli pudiera tener como este despertar.
Porque yo creo que sí existe algo en el ser humano como este despertar en tu vida que dices, ya no quiero seguir ahí. O sea, ya no quiero estar ahí. Y ojo, en su momento yo no sabía el alcance que podía haber tenido, no es complicado, en ciertos lugares y en ciertas personas que después empezaron a buscarme. Pero creo que ese fue como un despertar para hacer muchas cosas, porque a partir no es complicado. Yo comencé a hacer cosas que curiosamente quería hacer y soñaba y anhelaba, pero que no sabía cómo se iban a dar. Como por ejemplo, yo veía a las conductoras en televisión, veía el programa de hoy, y yo decía, ay, un día quiero estar en televisión, ¿sabes? Sí, sí. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ni de chiste. Ves tu contexto, ¿no? O sea, obviamente bajo mi contexto, pues. Y pues de repente se dio, ¿no? Que tuve un programa en uno de los canales, quizás en su momento muy importantes del estado de Nayarit. Y después me empezaron a invitar en otros estados a través de entrevistas online. Luego se vino a las conferencias, que me invitaron también en otros países como Colombia, que pude dar una conferencia, y otros estados que de repente dije, se dio. O sea, como que eso que Yareli, esa pequeña Yareli se imaginaba, llegó. Así. Entonces Manuel tuvo que también que pasar por algo que lo detonó y que dijo, aquí es. Y es ahí donde quiero saltarme quizás muchas etapas de la vida de Manuel, pero en algún momento me platicabas que tú recordabas mucho ese Manuel que compró un pintarrón o un pizarrón y lo traía a todos lados porque daba esas clases Sí. personales a chicos o alumnos y le pedía a su tío su oficina para poder dar de esas clases. Sí, ¿no? Como te mencionaba, al final me doy cuenta que estoy solo, llega la pandemia, pues más solo y más limitado te ves en algunas cosas. Aunque nunca perdí mi empleo, yo decía, estoy en expensas de perder, que se pueda perder todo, ¿no? Recuerdo que ya tenía 30 años, 31, 31, ¿sí? Y dije, sí o sí tengo que hacer algo que me ayude a lograr esa meta que estoy buscando. Ser emprendedor, ser empresario. Y eran mis ganas, ¿sí? Eran mis ganas de donde tengo que buscar la oportunidad, las oportunidades siempre las tenemos que estar buscando, ¿no? El otro día escuchaba un podcast y decía, para que lleguen las oportunidades hay que buscarlas, hay que creérselas. Suena muy trillado, pero yo soy testigo de esas frases trilladas, ¿no? Soy testigo de esas frases trilladas. Y otra frase que me marcaba es, inténtalo con lo que tengas. Recuerdo que estaba en mi cuarto y yo decía, ¿qué voy a hacer? Ya estoy súper aburrida, no sé qué hacer en la pandemia. Y pues, soy bueno en matemáticas, dije, ¿no? Soy bueno en matemáticas, en química. Pues me imagino que ahorita la gente le está batallando con sus estudios y cómo aprende. Pues voy a empezar a dar asesorías, dije. Voy a empezar a hacer asesorías en la casa o a ver dónde busco. La gente va a buscar un lugar donde le den asesorías presenciales. Y es como de ahí parte y empiezo a emprender algo que yo le llamaba en ese tiempo a 11 asesorías, ¿sí? ¿Y cómo inicié? Inicié con un pintarrón prestado, destartalado. Se caía cada rato que te recargabas en él. Y en una oficina prestada, ¿sí? Pero con toda el hambre y con todas las ganas de salir adelante. Y es ahí como inicia este sueño. Y hoy en día se llama. Instituto Proyecta. ¿Y a qué te dedicas, Manuel, en Instituto Proyecta? Nos dedicamos a la admisión de los jóvenes para la universidad, en este caso el área de la salud. El otro día hacía un conteo. Yo creo que en estos 4 años ya llevamos casi 800 alumnos que han pasado por nuestras aulas y nuestros maestros, ¿verdad? Entonces ya contamos con instalaciones propias y eso fue el romper el protocolo. Yo creo que me quedo con esa frase hoy, ¿no? Esto de romper el protocolo es lo que me ha llevado a estar donde yo quiero estar y cumplir mis sueños en todos los sentidos. ¿En algún momento creíste que todo estaba en tu contra, Manuel, para salir adelante? Sí, sobre todo porque las relaciones no las tenía. Las amistades no las tenía. Pues mi familia de maestros, pero pues todos llegando al lugar donde querían y ahí es donde querían estar y ahí se quedaban, ¿no?
Y yo decía, pues, ¿quién va a venir a ayudarme? Y te das cuenta que ¿quién viene a ayudarte? Nadie. Nadie. Nadie viene a ayudarte más que tus ganas y tu ambición de salir adelante. Bueno, quiero permitirme tocar un punto. Y te pregunté atrás de cámaras si querías que lo tocara. Adelante, me dijiste adelante, que adelante. sí. Esto que mencionamos no lo hacemos por juicios. O sea, y sobre todo lo menciono yo como psicóloga, que yo sé que Manuel no lo hace desde el juicio y tampoco yo lo hago desde el juicio. Lo hacemos más bien desde estas variables que teníamos en nuestro contexto, que parece ser que sí parecían una limitante, porque yo también tuve como algo parecido, ¿no? Pues quizás una madrastra que siempre me humilló en todo mi proceso de la infancia. Y en algún momento tú platicabas, Manuel, que también mamá no fue como ese pilar muy importante, o más bien tuvo que haber sido ese pilar importante, pero siempre buscaba, o no sé, desde sus limitantes, el hacerte ver que quizás no ibas a poder. Sí, 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 sobre todo por siempre las cosas negativas que me decía, ¿no? Al final no dudo que sí trataba de pensar que era lo mejor que para mí me tenía que ser mi vida, ¿no? Pero creo que no tenía las relaciones, no tenía las amistades y a veces puedes tener en contra a tus padres, pues, ¿verdad? Puedes tener en contra a tus padres y creo que, lo digo abiertamente, fui un joven, un niño muy humillado, pues, ¿verdad? Donde siempre trataban de hacer menos sus méritos, las cosas que hacía y todo lo que buscabas para salir adelante y no le agradaban, no les agradaba si decías, pues que esos mis papás o mis haters. o mis haters. Hoy día les dices haters, ¿no? Pero mis enemigos, ¿qué decías, no? Y, y creo que eso te va marcando, pues. Hoy en día lo veo como aprendizaje, ¿no? Pero quizá el Manuel de ese tiempo, pues sí se entristecía. Y claro está, lo tuve que trabajar y sanar, ¿no? Y decir, pues ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Pero creo que sí fueron muchas frases, ya no las recuerdo, te soy sincero, ya no las recuerdo, pero que en su tiempo me marcaron, ¿no? Hay algo que yo nunca pude escuchar y fue que mi papá me dijera que se sentía orgulloso de mí, ¿sí? Entonces eso fue ha sido algo que me ha marcado, ¿no? Pero creo que ahorita de donde él está, él se siente muy orgulloso de mí. No lo dudo ni tantito. Pero no, nunca lo pude escuchar, ¿verdad? Nunca pude escuchar que me dijera, estoy muy orgulloso de ti. Ay, y todo así. Algo que en algún momento me mencionabas, Manuel, y que creo que para los que venimos a romper patrones dentro de nuestra historia familiar, probablemente vamos a ser la ovejita negra o los loquitos, ¿no? Cuando Manuel, por ejemplo, inició su proceso terapéutico y quizás en su momento no fue tan bien visto, ¿no? Como, o sea, ¿por qué Manuel tiene que tomar terapia? ¿Cómo fue para ti como aceptar eso dentro de tu núcleo familiar? Pues sí, ¿no? Me decían siempre, pues es Dios el que te va a ayudar a sanar. No lo dudo tampoco, ni un poquito, ¿verdad? Pero sí fue algo que yo dije, no, me vale, o sea, me vale lo que piensen. Yo en ese momento tenía la necesidad de sanar y creo que el único medio que me quedaba era la terapia. Y fue así como que, no importa, me armé de valor, hablé con mi mamá y ¿sabes qué? Le dije, estoy pasando por una etapa muy difícil de mi vida, muy, muy difícil de mi vida. Me siento desorientado, no sé por qué siempre me siento triste. Y creo que hablar con sinceridad sí me ayudó a que me entendiera, pues. Sí me ayudó a que me entendiera y que pues esto me sirviera para crecer como sigo creciendo, ¿no? Es inevitable y es aquí donde quisiera hablar un poquito sobre cómo nuestras variables o de nuestro contexto nos puede llevar a detonarnos ciertas conductas, ¿no? Es donde entendemos que la conducta es bien importante de acuerdo al contexto. Y también por toda la infancia que a mí me tocó llevar, y ojo, quiero que quede algo bien claro, quizás tu infancia no va a determinar
muchas de tus conductas en la vida adulta, pero al final del día terminan siendo historias de aprendizaje en este adulto en el que nos convertimos, ¿me explico? Sí. Entonces, todo esto, o mi proceso más bien en el que me tocó vivir y resignificar y perdonar y soltar y aprender y shalala, te enfrentas a ello o más bien te pones como cara a cara a esa etapa y a ese proceso cuando estás en otras etapas de tu vida. ¿Qué quiero llegar? Cuando yo hago No es complicado, yo constantemente me sentía no capaz. O sea, siempre venía como que esos fantasmas de decir, es que no voy a poder. O sea, ¿cómo crees? O sea, no. O sea, como que sentía que de cierta manera siempre me perseguían estas cosas con las que yo siempre trataba de luchar. O sea, en algún momento Manuel esto también lo alcanzó cuando él empieza a emprender y empieza como a hacer un parteaguas en su vida. A veces lo pienso y creo que no. Era más mi hambre y las ganas que tenías de salir adelante, ¿sabes? Era decir, no, es que sea como sea o lo que sea, obviamente en cuestiones ilícitas no, tengo que salir adelante. No me queda de otra. El otro día veía un video que tú dices que siempre veo videos motivacionales. Ya está viejito, mi esposo. Y hay una frase que siempre me gusta. Quema tus naves, ¿no? El quemar tus naves o matar la vaca. Yo iba a todas así. Recuerdo cuando inicié Instituto Proyecta, iba y repartía volantes a la México Insurgentes, me valía. Iba y llevaba los pósters y los pegaba fuera del agua. Nadie me conocía, nadie sabía quién era. Pero yo decía, alguien lo va a ver. Alguien va a ver ese póster, alguien va a ver ese volante, ese folleto. Y no me importaba, yo llegaba a las escuelas siendo un desconocido. Incluso me llegaste a platicar que muchas escuelas no te daban el Sí, pase. ni siquiera hubo escuelas, yo creo que me veían de pies a cabeza y veían que no era doctor o veían que no estaba relacionado al área, ni siquiera me recibían. Pero no me importaba. Sí. Porque yo creía más en mi proyecto. ¿Y cuánto tiempo tiene Proyecta? Ya vamos para 5 años, ¿eh? 5 años. Y no me importaba nada. De verdad, me tragaba la vergüenza, me tragaba que no me recibieran, me tragaba que me vieran menos. No me importaba nada. Y creo que es parte de lo... Pues todavía sigo yendo a volantear y todavía no me interesa nada. O sea, pero ya te invitan a las escuelas. ya te buscan a ti ya, las escuelas. ya nos buscan. Sí, el otro día veía una foto de cómo inicié, ¿no te acuerdas? Sí. Una lonita así que mandé a imprimir que me salió 150, la colgué con mecates de tendedero y todo. Con volantes hechos bien así básico, ¿no? Y yo decía, no manches, así empecé. Hoy en día veo nuestro stand, wow, ¿no? Pero eran las ganas que yo tenía de salir adelante. Gracias, de verdad, Manuel, gracias por todo esto que nos platicas y para ir despidiéndonos y cerrar este capítulo que yo sé que a muchos les va a llegar y muchos se van a identificar contigo. Terminemos con esta dinámica, que es parte del podcast. Y es, yo me complicaba cuando, es decir, ¿cuándo se complicaba Manuel? Yo me complicaba cuando, ¿qué? Pues yo me complicaba cuando creí que estaba destinado a seguir un protocolo familiar, ¿sí? Donde tenía que cumplir con las expectativas de mis padres y creer que estaba destinado a eso, ¿sí? Bien. Gracias, Manuel. De nada. Espero que sea la primera de muchas que nos puedas acompañar aquí. Te agradecemos mucho, de verdad, que nos hayas abierto tu corazón y dejar muy en claro, esto no fue con juicio a nadie, fue con base a una experiencia que todos hemos vivido, todos hemos sentido. Manuel hoy tiene una maravillosa relación con su mamá, siempre se apoyan, siempre están el uno para el otro y quiero que quede claro, para que no piensen de que, ay, Manuel ya se separó de su mamá. No, ellos viven muy bien y pues... Aquí todos seguimos unidos, pero sí creo que era muy importante hablar desde las cosas que a veces nos pasan, pero que nunca ponemos sobre la mesa. O sea, siempre hay una historia detrás de cada emprendedor. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos, recuerden, cada miércoles para escuchar cosas que nos pueden llevar a una vida menos complicada.